Bienvenidos a la isla de los deseos. ¿Harto de tu monótona y horrible vida? Aquí en la isla de los deseos tenemos el poder suficiente para considerar cualquier deseo. Solo participa en nuestro emocionante reality show para reclamarlo. Además, el ganador también podrá llevarse a casa $1.000.000. Tan solo debes presentar tu audición al correo de la White Corporation y esperar ser seleccionado. Para ganar, perder, ser consumido en la perdición eterna. Y tengo yo que reiniciar esta mierda una vez más. ¿No les parece extraño que este avión parezca una nave espacial? Vaya tecnología de punta. Parece próxima estación. Sí. Sea cual sea esta empresa debe de tener mucha pasta. ¿Qué onda con tu voz? ¡Oh, pasta! ¿Y entonces de dónde sacaron la plata? Nunca lo sabremos. ¿Esta es acaso una nave espacial del desafío de Adventure Camp All Stars? ¡Exacto! Fondos para series fanmade. Solo en el Patreon de Odd Nation Cartoons. A $10 la suscripción mensual. Raritos. Son tipos muy raros, ¿no? ¿Qué tal si te invita un chicle y olvidamos ese momento incómodo? No tienes por qué molestarte en socializar solo porque tus padres te obligaron. ¿Cómo sabes eso? ¿No es emocionante, hermano? Papi nos debe estar viendo en televisión justo ahora. Uy, sí, papi nos debe estar viendo en televisión. ¿Qué tienes? 5 años. Prepárate para el duro camino de la fama. Todo es cuesta abajo a partir de ahora, niñita. Oye, no te metas con mi hermano, no querrás verme enojado, güerito. Tiene razón, esa humillación verbal estuvo totalmente fuera de lugar. No tiene caso, se nota que es el típico bully de escuela. Esa gente nunca cambia, créeme. Créeme, la gente sí puede cambiar. Si se mete con alguien más, cuenta conmigo para partirle la cara. Oh my god, pero si soy coreano estrella de K-pop. No, jaja, soy japonés. No importa, ¿quieres ser mi novia? Cálmese, señora. Jesús, María y el Pepe, se me puso bien duro el nepe. Oye, chica K-Popper, ¿quieres ser mi novia? Lo siento, chinito. Los facilotes no son mi tipo. ¿Pagarás por esto? ¿Tienes que ir en el juego? ¿De qué hablas, bro? Toda tuya, viejo. ¿Qué? ¡No! ¡No niegues nuestro amor! Por favor, auxilio. Una loca acosadora piensa que soy una estrella coreana de K-pop. Ayúdenme a esconderme. Descuida, tengo un plan. Solo escóndete en la espalda de Ren y no hagas ruido. Yo me encargo de esto. Hola, niño. ¿Has visto a un coreano estrella de K-pop pasar por aquí? En primera, no soy un niño. Y en segunda, se dio la vuelta y dijo que se escondería en algún lugar de la sala de equipaje. ¡Ya voy, amorcito! Wow, lo conseguiste. ¿Dónde aprendiste a mentir así? Cuando tienes a todo el mundo en tu contra, aprendes a mentir para evitarte problemas. En este mundo vale más una mentira corta y creíble que una verdad larga e increíble. Realmente eres un buen amigo. ¿Amigo? Jamás he tenido un solo amigo en mi vida. Pues ahora tienes uno. Y conmigo ya son 2, bro. Y lo gracioso es que yo sí soy coreano de verdad y para esa loca yo ni existía. LOL. ¡Hey! Estuvo buenísima la putiza verbal que le diste a ese perdedor. Realmente eres bueno, bro. Gracias, estimada. El placer es mío. ¿Quieres que te la ponga en 4 en el baño? Ay, hermana, ¿ya viste al rico morenazo de allá? ¿Crees que tengo oportunidad con él? La puta madre, Roxy. Es el quinto chico de quien te enamoras esta semana. No todo en la vida son hombres. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Soy Nathan. ¿Qué onda? Soy hembrista. Y que te quede claro
Claro que hay mucha diferencia. Chicos, ¿ustedes creen que lo del deseo será real? Pero qué pobre idiota. Si vuelves a burlarte de ese pobre chico, te juro que voy a partirte los dientes. La verdad, pues yo no me haría muchas ilusiones con ese deseo. Se nota que es una mentira muy descarada. Es verdad, la magia no existe. Por ende, no hay ningún deseo esperándole al ganador. Todo es cuestión de puro marketing. Pues yo sí creo que lo habrá. Conozco cosas de este mundo que no muchos saben. Manicomio se les escapó su loquito. Puedo sentir un aura bastante extraño y poderoso conforme nos vamos acercando a la isla. Yo no andaría tan escéptico si fuera tú. Bienvenidas, estimadas víctimas, a la Isla de los Deseos, donde pasarán 8 semanas en esta extensa isla enfrentando diversos desafíos, además del juicio de sus compañeros. Con nuestro personal casi cualificado, al final solo quedará uno en pie. El ganador recibirá $1 millón y se le concederá un deseo. Creo que todos aquí ya estamos bastante mayorcitos para saber que la magia no existe y que su deseo, que tanto promocionan, es solo una vil estafa marquetera. Y creo que como este pendejo de mierda no me deja terminar, me verá obligado a demostrarle a esta bola de escépticos que la magia sí existe. Acérquese, pasante de prueba. Bien, usaré mi magia para convertir a este pasante en bebé y lo regresaré a la normalidad. ¡Imposible! Esto se pone interesante. Bonitos efectos especiales. ¡Sí! ¡Hasta Perrilla se conseguía mejores dobles! ¡Me llega la chinga! Bueno, antes de que el güerito me interrumpiera, quería explicarles el juego. En esta competencia contamos con 4 tótems de inmunidad, cada uno con funciones especiales. El saulo de madera es el más básico, es el típico que te dará inmunidad a las votaciones, anulando todos los votos en tu contra y se elimina a la segunda persona más votada. El rey de bronce tiene doble función, te permite eliminar a alguien del juego automáticamente y también traer a alguien del otro equipo al tuyo. La sugar de plata te da inmunidad para ti junto con alguien más de tu elección y tiene uso ilimitado hasta avanzada la fusión. También hay muchas formas de ganar dinero en esta competencia. Finalmente, para eso está mi tótem favorito, el Edgar de Oro. Te dará $20,000, además de inmunidad para una alianza completa y traer a alguien de vuelta al juego. Ojo, este tótem se obtiene en un desafío especial y volverá a ser usado. El Edgar de Oro, típico narcisismo de machito opresor. ¡Cállate! Nuestro juego estará dividido por fases. Tenemos 5 fases. La primera fase es la fase introductoria, donde tendrá un primer desafío doble, donde formaremos 2 equipos, tendrá su primera eliminación. Solo durará por este episodio. La segunda fase será la fase de equipos que todos ya conocen. La tercera fase será la semifusión, donde todos los desafíos serán en parejas. En la cuarta fase será la fase de fusión, donde decidiremos al ganador. Y finalmente, la quinta fase, la fase bonus, será un desafío especial donde los 4 competidores destacados de la temporada tendrán un desafío final para que 2 de ellos puedan volver para una segunda temporada. Y hablando de los competidores destacados, si eres competidor destacado, ganarás automáticamente $100,000. Puedes ser uno de los 4 competidores destacados si 1. Ganas el programa, 2. Ganas la encuesta del personaje favorito del público, 3. Eres el que ganó más inmunidades y 4. Eres el que eliminó a más competidores. ¿Qué camino elegirás? La decisión es tuya. Eso hace que el premio no sea $1 millón y un deseo, sino $1,100,000 y un deseo. ¿Acaso tienes algún problema con eso, la concha de la lora? El pastel. Por lo menos me alegra que por ahora no parezcas tan sádico como Rosa de Lost Island. ¿En serio me vienes a comparar con esa loca que terminó en la cárcel? Y bien, finalmente durante la fase de equipos tendremos un sistema de inmunidad externa. Para poner las cosas más interesantes, el equipo ganador podrá otorgar la inmunidad a un miembro del equipo perdedor con el objetivo
debe de complicarle las votaciones. Este juego no es como los realities que me hacía ver mi hermano. Realmente tiene un extra de difícil. Y así es como me gusta. Realmente es diferente a otras competencias que he visto. Me sorprendes, Edgar. Y eso no sucede muy a menudo. A partir de ahora pueden usar los confesionarios. Bueno, mi primer confesionario. No me importa que este juego sea extra de difícil. Esta gente no me conoce. Sé cómo jugar con la mente de los demás y definitivamente yo ganaré este concurso. Para su primer desafío doble tienen dos caminos. Mientras se conocen entre ustedes pueden ir o buscando los dos tótems de inmunidad escondidos en el lago White o buscar las banderas de los respectivos equipos. Quienes los encuentren podrán ser capitanes de equipo y escoger a sus miembros. Pero ojo, mientras los capitanes de equipo tendrán la inmunidad, ambos equipos irán a eliminación para celebrar la primera eliminación del programa. ¿Tan pronto? Así es, así aprenderán el valor de una buena primera impresión. Y no lo olviden, el primero en encontrar la bandera de equipo podrá escoger primero y su equipo dormirá en la mansión mientras el otro equipo en la apestosa y vieja cabaña. ¡Andando! Oh no, yo no andaré socializando con esta gente. Adiós. Usted va a socializar y a ser amigos en esta isla, aunque sea lo último que haga. Ni hablar. Ya hice suficiente viniendo a este bendito programa solo por ti. Largo. Esto no será lo último que sabrás de mí, impostor. Tú fuiste el que pidió que yo existiera, pedazo de idiota malagradecido. Ya aparezco en la recicladora abraza árboles del campamento de desventura hablando contigo. Sabía que estaba loco, pero no tanto. Si bien hay gente con la que quisiera hablar, la verdad debo priorizar la búsqueda. Quiero ese tótem. Espera, Yakihiro. Ay, lo siento, bro. Creo que lo vi siendo perseguido por Cherry. Debido a eso, se separó de nosotros. Veo que es el primer día y ya te has apegado bastante a ese chico. Es que como te dije, y quizá te cueste creerlo, pero él ha sido el primer amigo que he tenido en toda mi vida. ¿Quisieras abrirte y hablar más de eso? Diría que simplemente tengo algo que repele a las personas. Es una situación más real de lo que crees. Quizá los de mi colegio se burlaban de mí por ser más listo que el promedio, pero ser muy inocente y que los demás siempre van a querer hacer menos a la gente débil e insegura como yo. En cambio yo nunca les he hecho nada malo. Y cuando mis padres en mi colegio se enteraron que era gay, me trataron mucho peor. Mi vida siempre fue miserable. Solo sueño con tener a alguien en quien apoyar el hombro y me dé su apoyo. No soportaré otra decepción más. Si no, no sé qué haría. Me quebraría por completo. Tranqui, Darío. Yo te quiero. Tienes todo mi apoyo. Y es así como terminé la universidad 2 años antes que toda la promoción. ¡Genial! Parece ser alguien que ha alcanzado la mayoría de sus metas. Yo logré ser aceptada en varias universidades de renombre, pero lamentablemente ninguna llena mis estándares. La verdad creo que eso de socializar es una pérdida de tiempo. Mis mejores amigos siempre son y serán los libros y el estudio. Quiso decir Luis, es que si bien los estudios son importantes, la vida es muy corta para solo pensar en eso. He aquí un secreto del mundo, madame. Esa gente inteligente que se encierra estudiando toda la vida suele llegar a los 70 años y terminan diciéndose a sí mismos que hice. La vida es muy corta. Varios de los más grandes genios de la historia han preferido abandonar la vida académica porque esa carga no es vida. Así que, ¿qué harás? ¿Encerrarte en tus amigos de letras y páginas o comenzar a vivir? Diego Alfonso, yo... Oigan, ¿ese acaso no es Akihiro? Claramente no puedo permitir que ese par de tortolitos se vuelvan pareja. Todos ya sabemos que en este juego amor es sinónimo de alianza. Tengo toda una vida viendo realities como Sarali TV, No Voy, y eso es trinchera para saberlo. A decir verdad, debo admitir que Diego Alfonso se ve realmente sexy cuando se pone en modo seductor. Oh, esos ojos. ¡Fiuf! Creo que por fin la perdí. ¡Ey! Pero si es Mr. Akihiro. Venga, buen caballero. ¿Quieren hablar con nosotros? Bien, los he reunido aquí porque quería proponerles una interesante oferta que no pueden rechazar. Pues dila de una vez, amiga. ¿Qué les parece
parecería trabajar juntos y votar juntos en la ceremonia? Así podremos eliminar a quien nosotros queramos. Una alianza. Clásico. Tacha dice, y la hace, incluso si significa trabajar con el idiota robanovias que tengo atrás. Oye, por mí genial. Arrasemos en la competencia. Muy lindo y todo, pero ¿cómo asegurarás de que a todos nos tocará en el mismo equipo? Digamos que eso ya lo tengo cubierto. Además, miren lo que tengo. Debo admitir que fue bastante ingenioso de parte de Tacha crear una alianza desde el mero principio y arreglárselas para estar en el mismo equipo. Si Tacha está planeando con esto convertirse en la capitana de equipo, pues comete un error. Eso solo la haría llamar la atención. Más inteligente hubiese sido permanecer discreta. Eso es importante en este juego. ¿En serio? ¿Tacha? ¿Una alianza conmigo? Será mejor que me retire lentamente y vaya a buscar el tótem. Bien, Hiroshi. Tenemos que encontrar ese tótem de inmunidad a cualquier precio. Los que se fueron al bosque a buscar banderas de equipo serán capitanes, lo cual es un error porque eso solo les hará llamar la atención y en esta fase temprana del juego no queremos eso. Segundo, no podemos seguir mencionando que somos hermanos, realmente se nos escapó el comentario en el avión. Nos verán como amenaza y si nos tocan diferentes equipos, asegúrate de conseguir al menos un aliado. Yo haré lo mismo para que todos votemos juntos en la fusión. Realmente sería útil copiarnos de la estrategia de esa pareja de influencers de cada uno tener una alianza. Es la que vimos en esa serie reality. Del edificio destartalado que me hiciste ver donde solo pasan tragedias y luego quedaste traumado. ¿Alguna duda? ¿Realmente nos tenemos que tomar tan en serio el juego? Hermano, estoy ideando este plan solo por ti. Si deseas llamar la atención de papá, tu desempeño en este juego debe ser por lo menos decente. Entiendo, es verdad. Seguiré tu plan. De todos modos, tú siempre fuiste listo de los dos. Ay, vamos, hermana. ¿De verdad vas a seguir molesta porque quiero estar de novia con ese chico Nathan? Parece que hay una pelea de hermanas. Hora de espiar un momento para ver cómo le puedo sacar provecho de esto. Sabes que nunca he tenido novio. De verdad quiero esta oportunidad. ¿Por qué no puedo contar con tu apoyo? Pues créeme que tú no quieres ese camino, Roxy, y terminarás haciendo algo de lo que te arrepentirás toda tu vida. No. Desde que te volviste hembrista, has tenido un prejuicio y odio irracional a los hombres. Antes, tú no eras así. ¿Esto es por lo de tu exnovio? Si es así, pues que hayas pasado por eso no significa que todos los hombres sean malos. Vuelves a mencionar del tema y estás muerta. Ups, lo siento, Romina, estaba... Escapando de tu hermana, lo sé, las estuve escuchando, pude sentirme un poco identificada en tu conversación. Así que nunca tuviste novio, ¿verdad? No he podido tener. Yo tampoco pude. Tu conversación me hizo recordar de mi gran defecto y razón por la que nunca pude conseguir pareja. Es debido a mi excesivamente grave voz. Los hombres suelen considerar que no soy lo suficientemente femenina y se me hace injusto que tú no lo puedas conseguir aún teniendo la oportunidad, teniendo esa hermosa voz. Así que déjame decirte algo bien claro, niña. No pierdas la oportunidad de conquistar al hombre que amas solo porque una hembrista loca que cree en basura progre te lo quiere impedir. Vaya, Romina, me alegra bastante saber que me comprendes. No tienes que sentirte mal por tu voz. Créeme que tener la voz así no te hace menos mujer ni menos persona. Tienes razón. Gracias. Lo necesitaba. Contra todo lo que puedan pensar, esta sí fue una interacción muy sincera. Me suelo poner muy vulnerable cuando algo me recuerda al tema. No puedo dejar que vuelva a suceder. Digamos que tengo cierto problema con que me vean vulnerable y nada impedirá que pastee traseros en este programa. Solo la ayudé porque se nota que ella sí tiene problemas reales. No como la señorita, no me puedo decidir de universidad y el señorito tengo la vida comprada. ¡Atención, campistas! Ambos tótem de inmunidad han sido encontrados, al igual que las banderas de sus respectivos equipos. Favor de acercarse a la fogata del campamento para la formación de sus equipos. ¡Acérquense con sus banderas! No esperaba que él la fuera a encontrar. Es oficial, es una amenaza. Comiencen a escoger a sus compañeros de equipo. Escojo a Darío. Nada que agregar. Jamás había sido escogido de primero para nada en mi vida. Gracias. ¡Escojo a Kihiro! No, ¿cómo es posible que haya escogido directamente a Kihiro? ¿Y ahora no podemos estar en el mismo equipo? Las probabilidades eran astronómicas. ¿Podrías escoger a Ren, por favor? Te juro que es buena persona. Entonces escojo a Ren. Oh, yeah, bro. Christopher se ve bastante listo. Jejeje.
Si ella escogió a alguien listo, pues necesitaré un contrapeso. Katy. Gracias. No es por presumir ni ser una creída, pero dudo mucho que Christopher sea rival para mí en algún reto de inteligencia. Vencí a Davenport en el último grado de secundaria. A esta altura todo para mí debe ser posible. ¡Ja! Esa enana tamaño María Libertad no tiene idea con quién se mete. Creo que necesito a alguien fuerte. Déjame pensarlo. Nathan. Sabia elección. Tasha, ¿cómo lo estás logrando? Una buena maga nunca revela sus secretos. Escojo a Leonoro. El tipo está loco. Necesitas gente así para quedarte. No creas que no sé lo que pensaste. Escojo a Eli porque... parece alguien muy cooperativo. Oh, ¿de verdad, nena? Gracias. De verdad le gusto. Y muy pronto, Eli llegará a segunda fase. Volviendo con fuertes, Luis me vendría bien para emparejar las cosas aquí. ¡Woohoo! ¿Sabia elección hiciste, Nicolás? Si ni siquiera Jonathan de Isla Caótica pudo conmigo, menos harán los patéticos del otro equipo. Es difícil decidir. Uno es un malandro que se crió en las calles, por lo que debe ser bastante fuerte, ágil y rápido. Mientras que el otro, si bien tiene sus estadísticas más equilibradas, posee un repertorio de habilidades que podrían servir en algún futuro. Ronan. Pues dale. Darío, te sugiero que me dejes escoger a Diego Alfonso. Sé que no nos agrada, pero es mejor aplicarla de mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Supongo que tienes razón. Adelante. Diego Alfonso, tú vienes con nosotros. Pobre idiota. Se arrepentirá de haberme escogido, pues yo me aseguraré de que lo eliminen. Bien, esto es fácil. Escojo a Romina. Es de los Andes, así que debe tener mucha resistencia. En eso no te equivocas, querida. Escojo a Roxy. Parece ser buena comunicando. Y ahí se fue mi oportunidad de estar en el mismo equipo que Nathan. Elijo a Cherry. Se ve que tiene energía. ¡Sí! ¡Mira qué bebé! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Uy! ¿No es emocionante? ¿Pero qué acabas de hacer, Tasha? En momentos como este, solo desearía ser tan espantaviejas como mi otaku amigo Aarón. Sigo sin entender cómo lo aceptaron en la Academia del Millón. Akihiro es muy perspicaz. Es capaz de analizar rápido mis estrategias y es el que más me cuestiona. Así que qué mejor forma de mantenerlo distraído y obediente que metiendo la loca K-Popper al equipo. Definitivamente me quedo con el chambeador. Hiroshi, vienes con nosotros. ¿De verdad? ¡Yay! ¿Lo ves, papi? No fui elegido de último. Esto es perfecto. Ahora Hiroshi y yo podremos formar nuestras alianzas en diferentes equipos y juntar ambas en la fusión. Al final yo quedé de última. Pinche programa dirigido por machitos opresores capitalistas. Si te sirve de consuelo, te hubiese escogido a ti antes que al chambeador. Tú pareces estar más comprometida con el juego. Gracias. ¡Excelente! Ahora los nombres de los equipos serán los siguientes. Nicolás, Darío, Ren, Katy, Leonoro, Luis, Diego Alfonso, Roxy y Hiroshi. Ustedes serán conocidos a partir de ahora como las ratas comunistas. Tasha, Akihiro, Christopher, Nathan, Eli, Ronan, Romina, Cherry y Dalisa. A partir de ahora ustedes serán conocidos como los cerdos capitalistas. Ahora tienen 5 minutos para decidir a quién expulsar de sus respectivos equipos, porque ambos equipos irán a eliminación. Espera, ¿tan pronto? Sí, mononeuronal. Lo dije antes de empezar el desafío. Pero qué huevón. Coloquen sus votos en la respectiva caja de votación del color de su equipo. Que sea lo que decida el pueblo. Me gusta. ¿En serio? Me pregunto qué hilos habrá tenido que mover Tacha para salirse con la suya y nuestra alianza. Hey, Nicolás, parece que ambos seremos capitanes de equipo. ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Y de qué beneficio estamos hablando? Me aseguraré de que mi equipo te garantice inmunidad externa en caso de que tu equipo pierda el siguiente desafío. Todo lo que tienes que hacer es no elegir a las siguientes personas para tu equipo. Así que... ¿trato? Trato. ¡Que comiencen las votaciones! Y el eliminado de los cerdos es... ¡Dalisa! ¿Qué? ¿Pero cómo? Ey, Tasha,
¿Acepta sugerencias? Y el eliminado de las ratas es... ¡Leonoro! ¿Por qué no me sorprende? Pido perdón si fui un poco cruel, pero era la única opción. Leonor era desechable. Lo siento, Nicolás, pero lamentablemente no me voy a ningún lado. ¡Es correcto! Esta era una ronda de falsa eliminatoria. ¿Qué? Talisa, Leonoro, ahora se cambiarán de equipo. Talisa será para las ratas comunistas y Leonoro para los cerdos capitalistas. Mejor me voy de aquí antes de quedar como estúpida. Quedaste como estúpida. ¿Qué fue eso? Descansen, mis queridas víctimas. Su primer desafío de verdad empezará en 2 días. Por cierto, Eli, eres tan lindo e inteligente, Eli. Me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Por fin encontré a la chica perfecta. Sí, quiero ser tu novio. Puede que nos hayamos aliado con Christopher, Nathan y Akihiro, pero es a ti a quien quiero llevar a la final. ¡Este es más sim que el Oscar! Oh, hola, Ronan. Habla, ¿qué quieres? Te quería regalar el saulo de madera. Creo que de todos los concursantes, tú eres el que más se lo merece de aquí. ¿Y cómo sé que no me estás dando uno falso? Edgar dijo que ambos tótems ya fueron encontrados. No intentes jugar conmigo. Ellos solo mencionaron que fueron encontrados por alguien, pero nunca mencionaron que uno de ellos fui yo. Además, tiene el sello de identificación de CBMR de la White Corporation. Bien, me lo quedo, pero te estaré vigilando. Realmente no recuerda nada. Escúchame bien, niño. Nuestro equipo está lleno de gente competente, como para que un debilucho como tú lo arruine. No sé por qué Nicolás escogió a alguien tan patético como tú en primer lugar. Así que más te vale que ganemos todos los desafíos si no quieres ser eliminado. ¿Entendido? Oye, ¿qué pasa aquí? Deja en paz a Darío. Él ha pasado por mucho, maldito popular pretencioso. Yo lo escogí para este equipo porque definitivamente Darío es mejor persona que tú, idiota. Así que métete con alguien de tu tamaño. Como si le fuera a hacer caso a un socialista. ¡Ah, como sea! Me largo, solo bésense. Y la próxima vez te da directo en la cara, cabrón. Muchas gracias, Nicolás. Jamás nadie había dado la cara por mí. Eres mi héroe. ¿Quieres ser mi amigo? Claro, Darío. Y si deseas, podemos hacer algo más. La verdad, escogí a Darío primero para mi equipo porque desde que lo vi me pareció muy tierno. Es esa persona que vale la pena proteger y defender. Me recuerda mucho a mi primer amor. Chicos, no quiero alarmar, pero recibí esta carta de contenido inquietante. Dice que es de un tal señor S. ¿Y qué dice la carta? Dice, no debieron haber metido un pie en esta isla. A partir de ahora, todos ustedes están malditos. Sí que fue un largo día para nuestros competidores, ¿no lo creen? ¿Se mantendrá la alianza de Tasha contra viento y marea? ¿El Nicolás por Darío será canon? ¿O tal vez el Darío para Akihiro? ¿Saulo y Ronan lograrán darnos algo interesante? No se lo pierdan y sintonicen la próxima, aquí, en Campamento Venganza Mortal Reset. Me encanta cómo te quedó. Realmente te luciste con el white de diamante. ¡Sí! Este tótem de inmunidad secreto es mi creación más ambiciosa hasta el momento. Le concede prácticamente casi cualquier tipo de ventaja que te puedas imaginar al jugador que la encuentre. Y te da $50,000. Espero sean creativos. Básicamente te concede un deseo dentro del juego. Adoro este tótem secreto de inmunidad. Definitivamente el tótem de inmunidad más roto creado en la historia de los fanmates de realidad. Ahora no se haga pendejo y vaya y ponga esta pista para hallar el tótem en un lugar difícil de encontrar y esconde el tótem en un sitio de difícil acceso. Mientras los campistas duermen, que pronto tendremos mucho trabajo. No queremos que todo se vaya al carajo. No otra vez. Pero espera, ¿ya tienes a los nuevos competidores? ¡Oh, sí!
sí, entremos. Que empiece el drama.